Diré que hay una parte de la mente y el cerebro que comenzamos a conocer mejor. Ahora es la glándula pineal. Tan pronto como algo nos trae alegría, tráelo. Es porque está completamente alineado con nuestra alma. Pero dijiste, no me siento así tanto porque, ya sabes, esta mañana estaba peleando con mi esposo. Esta mañana iba a la escuela con mis hijos y el más pequeño no quería ponerse los zapatos. Eliges la alegría, eliges la felicidad, eliges ser en lugar de solo existir. Y eso te hace vibrar a otro nivel, y más vamos a estar vibrando en esta expresión receptiva de armonía. Este mundo cambiará. Ya está cambiando mientras estás ahí. Muchas gracias. No puedo agradecerte lo suficiente por estar ahí. Y tu presencia crean un reino, crean una realidad, crean una nueva forma de entendernos. El subidón que tengo es tuyo, es porque estás ahí. Si lo tienes, si vibraste en la misma frecuencia para captar esta enseñanza, es porque ya lo sabes. Escribí todas estas cosas y avísame porque tenemos que hablar. Por favor, comenta en ese chat. Es un día de celebración porque es una unión muy especial. Puedo tomar tu mano. Te amo. No quiero ponerme tan emocional. Bueno, aquí me ves otro día traducido desde inglés. Sí, creo que en 2 o 3 semanas mejoraré mi inglés posiblemente. Estamos hoy con Sylvie Tremblay de nuevo. Y es un gran placer que esté con nosotros en Barcelona. Nos conocimos, ya sabes, en línea en el podcast. Supongo que era el episodio 16 cuando se tradujo al español como este. Bueno, y fue realmente un shock para mí. No sabía que ella era así. Jordi no dijo nada, así que fue inesperado. Entonces, durante la primera pregunta, cuando ella empezó a hablar sobre su vida, que ya te recomiendo ver el podcast anterior porque esta es la segunda parte, fue una locura conocer la vida que ella tiene. Así que hoy espero que el mensaje llegue a lo más profundo de tu corazón. Hoy, bienvenida a Barcelona, Sylvie. Qué placer conocerte en persona. Wow, increíble. Increíble. Y como dije, sabes, fue un gran shock en la primera pregunta y cuando empiezas a preguntar, ¿por qué no? Ella dijo que es una maestra de yoga. Así que dije, está bien, maestra de yoga, hombre. La conocí en el Himalaya. Ah, bien, bueno. Y ella tiene algo, ¿sabes? Pero no dijo nada más. Luego empezamos a hablar sobre su vida y dijo cuando tenía 13 años. Y yo estaba como que, cuando tenía 15, le dije a Jordi, vale, no me dijiste nada. Yo estaba así. Dije, está bien. Y luego empecé a escuchar. Yo estaba sorprendido. Yo decía, wow. Y empecé a tomar notas y fue impresionante para mí la emoción y las palabras que tienes. Cuando conocí a Jordi por primera vez, le dije a Jordi, él transmite paz, pero tú estabas haciendo lo mismo en línea, así que fue increíble. Y de repente Jordi dijo, sí, ella está conectada todo el tiempo, y verás que ella todo el tiempo baja y se conecta y sigue hablando y dice, sí, ¿cómo podemos hacer eso? Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué es el despertar para ti? Esto no es una cuestión de comprensión. Esta es una pregunta porque no es una pregunta que puedas, que tengas que entender. Esta es una pregunta para estar presente. La presencia no está en la mente. La presencia no se puede entender. La presencia no puede estar presente.
solo se puede sentir. Así que diría que la conciencia es estar presente, pero todo el tiempo creemos que estamos presentes porque nos vemos, nos escuchamos. Tenemos compromiso. Nosotros, 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 nosotros. Nosotros, de alguna manera, estamos conectados con nuestro entorno, pero esta conexión viene a través de nuestro cerebro, nuestras células físicas, pero no siempre a través de nuestra alma. Así que estar presente a través de nuestra alma significa sentir en todas las partes de nuestro ser, no solo en nuestro cerebro, que está involucrado, por supuesto, así como nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro movimiento, la forma en que nos conectamos con nuestros sentidos entre nosotros. Pero la conexión con el alma es algo que conecta con el todo simultáneamente. Así que no solo con cada parte de tú, realidad realista o física, sino también con el ámbito del nivel sutil de la presencia. Y este nivel sutil, energético, magnético, electromagnético, es una parte de ti que realmente no entendemos. Entonces, tan pronto como nos reconectamos con nuestra alma, esta parte de nosotros mismos, nos conectamos con algunas partes que la mayoría de las veces no están en plena coherencia con nosotros mismos. Así que abrazamos desde una parte de nosotros, no desde todo nuestro ser. Estar presente no es solo como, encantado de conocerte, puedo sentirte, puedo tocarte, te amo. Sí, por supuesto, esto es parte de ello. Pero la parte de nosotros que se conecta con los sentidos y el ámbito físico es solo una parte de nosotros. El resto es más como un sentimiento, una intención de estar en armonía. Entonces, quiere decir que estás hablando de electromagnetismo en la misma frase que la conciencia. Entonces, ¿quieres decir que cuando sientes, digamos, tus emociones, energía en movimiento? Energía en movimiento. Energía en movimiento. Es cuando estás en... Emoción. Sí, me encanta esa palabra. De hecho, me di cuenta de que tal vez la inventaron de esta manera. Pero cuando sientes, cuando entiendes, quiero decir, cuando entiendes tus emociones es cuando estás presente. Sí, ¿sí entendí correctamente? Hay una parte de... Muchas gracias. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico, justo en el medio de nuestro cerebro. Hay estas células blancas o cerebro blanco. Está la mente gris y la mente blanca, esta conexión interna. Bien. Nuestro cerebro no funciona de la misma manera que nuestra mente conocedora o intelectual. Esta mente recibe toda la información al mismo tiempo y produce una reacción que es bioquímica, una reacción bioquímica. Esta reacción bioquímica es lo que enviamos al mundo. Es decir, producimos algo como un perfume, digamos una firma. Y eso viene. Sí. Sí. Y eso no proviene solo del cerebro neocórtex o del análisis que nuestro cerebro occipital está enviando de acuerdo con la forma en que absorbemos la luz que proviene de nuestro entorno. Este cerebro toma toda esta información, la junta y la envía a nuestras glándulas. Y nuestro sistema nervioso a nuestro sistema nervioso y la formación que hace que el sistema reaccione. Y cuando las glándulas reaccionan, producen una vibración. Así que la mayoría de las veces esta vibración, como por ejemplo el hipotálamo en el cerebro o la que llamamos amígdalas, la amígdala temporal, las amígdalas en cada lado del cerebro. Estos órganos producen como estrés. Eso es la función de los neurotransmisores o una hormona de estrés o una hormona de placer o lo que produce, por ejemplo, la atracción con las diferentes hormonas que producimos todo el tiempo. Pero estas hormonas son simplemente hormonas libres.
y simplemente toman control de nuestra firma porque reaccionan naturalmente con el trauma que tuvieron o la reacción natural que tuvieron. Entonces, ellos van por sí mismos. Pero cuando te conectas con tu alma, entonces el alma entra en la mente y desde la mente interna. Y en conexión con tu corazón y con tu cuerpo, estos tres puntos de anclaje obligan a las glándulas a trabajar todas juntas. Así que cuando trabajan todas juntas, crean una armonía realidad de información que la gente puede obtener y todo el entorno, los árboles, las estrellas lo obtienen. Quiero decir, cuanto más alineado estés, más lejos llegarás. Entonces, esto no es solo emocional. Es porque pensamos que la emoción es solo la forma en que reaccionamos a las cosas. Oh, estoy feliz, estoy alegre o tengo hambre o soy tímido porque no me siento cómodo. Esto es en parte emocional, pero nuestra inteligencia emocional es más que eso. Es la suma de toda la información que reunimos para reaccionar o responder. Y cuanto más respondes en lugar de reaccionar, te vuelves coherente porque estás en conexión con otros. No solo contigo mismo en el mundo reaccionas, estás respondiendo. Entonces estás conectado. En ese momento, esta vibración, que no es solo mía, no es solo tuya, es nuestra. Nuestra, intercambiando juntos, nuestra, tú y yo, todos nosotros, respondiéndonos mutuamente a un nivel emocional, estamos contentos de estar allí. No estamos lo que sea, pero más que eso, no es solo una reacción, es una forma de estar juntos. ¿Quieres decir que hay una inteligencia en esta energía? Exactamente. Lo llamamos inteligencia emocional. Oh, Pero eso es el comienzo del entendimiento. Solo la punta del iceberg. Porque entender la inteligencia emocional al principio es como, oh, mírame, estoy reaccionando en lugar de respondiendo. Si estoy reaccionando, es porque toda mi producción de químicos me está controlando. Solo estoy reaccionando, porque en el pasado tuve este mismo tipo de experiencia. Que yo amaba o yo, por ejemplo, tengo que protegerme ahora. ¿te refieres a una reacción biológica? Sí, siempre. Siempre producimos bioquímicos dentro de nosotros. Y la mayoría de las veces estamos controlados por esto. No sabemos por qué somos tímidos. No sabemos por qué nos sentimos bien y todo es bioquímico. Así que en cuanto entiendes que eres una gran presencia bioquímica, entonces entiendes que tienes que estar despierto. Tienes que ser consciente de eso. Y la única manera de ser consciente de eso y de empezar a trabajar realmente con esto es observar tus emociones, la forma en que reaccionas a las emociones que ocurren a tu alrededor. Entonces, la emoción no es solo la forma en que reacciono, es la forma en que me comprometo, la forma en que me conecto. Y en cuanto comienzas a conectarte en lugar de solo reaccionar, todo cambia, porque siempre estás en equilibrio. Porque no estás tratando de controlar tu propia realidad, así como controlar la realidad de los demás o la realidad o lo que sea que llamemos realidad en sí misma. Estás presente en presencia y simplemente sientes la completa coherencia en ti mismo. Para simplemente abrirte con confianza y ser coherente con los demás. Y entonces te llenas naturalmente. Te alimentas literalmente sin intentar alimentarte o alimentar a otros. Estás alimentado todo el tiempo. Wow. Voy a empezar a pensar cómo aprender esto, ¿sabes? Porque siempre reaccionamos muy rápido a todo. Es una reacción bioquímica. Sí, y es una locura. Es algo difícil de controlar. ¿Sabes? Es como que no tienes que tocarlo. Y sí, esa es la palabra clave. Solo observa, reacciona. Estoy reaccionando o ¿Te refieres a consciente? ¿O este subconsciente? no prestas tanta atención al subconsciente porque lo que observas te conviertes en el objeto. Así que si quieres sanar tanto y siempre estás tratando de entender quién eres,
te quedas en tu mente y en realidad te quedas atrapado en la mente inconsciente, la mente inferior. Pon tu atención en el ahora, y el ahora sanará el pasado y la información inconsciente que has absorbido hasta ahora. Guau. En el proceso de despertar, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las frecuencias que abrimos? La primera parte del proceso. Ser abierto en realidad es estar alegre de aprender. Es tan simple como es, como si estuvieras en casa, como si estuvieras frente a tu pantalla en este momento, tomando tu valioso tiempo para simplemente absorber eso, recibir esa frecuencia. Ya es lo principal. La puerta principal, y cuando esta puerta se abre por tu buena voluntad de simplemente reconectarte con la información se reinicia. La información fluye hacia ti. No tienes que forzarte. No tienes que creer que no eres suficiente para aprender, que no estás listo para ser. Eres ese asombroso, magnífico presente inaudito. Sé que a menudo decimos eso en el mundo espiritual del yoga y la espiritualidad, eres tan magnífico. Sí. Pero dijiste, no me siento así tanto porque, ya sabes, esta mañana estaba peleando con mi esposo. Esta mañana iba a la escuela con mis hijos y el más pequeño no quería ponerse los zapatos y luego llegamos tarde y estaba frustrada porque luego me fue mal en el trabajo porque no estaba de buen humor y quiero mantener esta emoción superior, pero no puedo. Por favor, ayúdame. ¿Dónde está el podcast? Y luego te reconectas con esta increíble meditación que hiciste hoy, donde te sentiste tan lleno de gracia y equilibrio. Pero la cuestión es que cada día tenemos que ajustarnos. Y cuanto más abiertos estemos, simplemente dispuestos a ajustarnos, sucede. No se trata de tomar ese curso con ese increíble maestro, es la buena voluntad, simplemente estar abierto. Y porque tan pronto como estás abierto, la frecuencia que emites cambia. Produces en el entorno, te trae al maestro. Nos conocimos en el Centro de Yoga de Alma y una de sus principales frases es ser receptivo a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Ese es un Dios que es simplemente una frecuencia de unidad. Esa unidad. Entonces, próximos pasos. El próximo paso. Entonces, estamos en ser abierto. Luego es ser entusiasta. Decimos, ¿cuál es una manera interesante de ser enseñable? Ser entusiasta. Sí, porque si eres un alma alegre, espíritu, y simplemente estás entusiasmado, lo que sucede es que la forma en que te conectas con los demás es más fluida. No te quedas solo en una parte de ti mismo, que la mayoría de las veces es tu cerebro o tu vientre, que es tan sensible y tan atrapado en traumas antiguos que ya no sientes porque tu nervio vago solo envía una pequeña parte de la información desde tu vientre inferior a tu cerebro. Entonces tu cerebro realmente no te conoce. Tu cerebro no sabe quién eres tú. Esto es clave. Tu cerebro realmente no te conoce. Exactamente. Esta es la clave del podcast ahora. Bien, empezamos de nuevo. El cerebro realmente no te conoce. ¿De acuerdo? Desde ese punto no. No te equivoques. Tus células te conocen más de lo que puedes creer que te conocen. Entonces, en el último podcast del 28, supongo que lo publicaremos el 29, hemos estado hablando sobre hablar con uno mismo. Sí, porque no hablamos con nosotros mismos. Exactamente. No estamos conectados con las células. Estamos conectados con los órganos. Estamos conectados con las sensaciones que obtenemos de nuestro entorno. Tengo calor, tengo frío, estoy contraído, estoy nervioso. Este es el lenguaje del cuerpo que escuchamos. Pero esto es solo la capa, toda la capa que hemos tenido entre nuestra alma y nuestras células. Porque si realmente nos conectamos con el cuerpo, sigamos al gurú. Este es el subgurú. Las células saben todo porque, exactamente, descargan la frecuencia y descargan la información todo el tiempo.
Pero estamos alejados de esa conexión. Entonces, ser entusiasta Ser entusiasta, luego te relajas. Entonces es para... Una pregunta que tengo. Entonces, si tu cerebro no te conoce, quiere decir que tienes que hablar con tu cerebro. Tienes que hablar con tus células directamente. Pero células, ¿te refieres a todo, incluido el cerebro? Es cierto. Diré que hay una parte de la mente y el cerebro que comenzamos a conocer mejor. Ahora es la glándula pineal. Sí. En el pasado, los antiguos maestros la llamaban el bindu. Hay una parte de ti que puede ser activada, y en el momento en que esta glándula, que produce melatonina y diferentes tipos de productos bioquímicos, producirá un nuevo tipo de melatonina. En ese momento, estos productos serán enviados a otra glándula, que se llama la glándula pituitaria, y cuando esas glándulas trabajan de la mano, producen algo que te trae que produce una vibración que te saca de la dualidad, porque esa coherencia, esa armonía que produces, creando un vínculo en tu cerebro, produce una armonía entre todas las glándulas juntas. Y esto se llama iluminación. Pero esto es solo eso. Sí, en realidad, pero esto sucede cuando el cerebro finalmente se da cuenta de eso. Pero lo que tenía hasta ahora era solo una vibración más baja de la realidad completa. Así que, para captar una vibración más alta, lo que debes hacer es poner todo en coherencia. Y la parte principal de ti mismo que debes poner en coherencia es la glándula pineal con la glándula pituitaria. No, Escríbelo tú, así que es bioquímico. entusiasta. ¿Por qué ser entusiasta? Porque la glándula pituitaria produce diferentes químicos como la dopamina y diferentes tipos de oxitocina. Este tipo de productos son los químicos de la alegría. Estas glándulas que producen la glándula pituitaria produce oxitocina. Entonces necesitas oxitocina para contactar la serotonina y la melatonina, todos los productos de la glándula pineal. Así que estas hormonas deben estar juntas. Entonces, si estás muy comprometido con tu camino espiritual, realmente serio, realmente fuertemente comprometido, y con esta forma estética de hacer tu práctica, como lastimarte al mismo tiempo porque quieres demasiado, te lastimas demasiado, empujas demasiado. Entonces no produces oxitocina y no estás alegre. Y luego, desafortunadamente, incluso si lees a Jody Spencer o a quien quieras, eso no sucederá porque sigues controlando demasiado. vaya. Así que ese es el siguiente punto. El siguiente. Entonces, estás alegre, entonces estás abierto. Aún más abierto porque estás relajado. Así que cualquier cosa puede pasar. Entonces nos abrimos de diferentes maneras, ¿verdad? Abrirse de diferentes maneras. Y de esa manera, donde estás, te conviertes en este niño inocente, que simplemente nos abrimos, entonces la enseñanza viene de todas partes. Tengo este. Más que haber sido pintado solo para inspirarte de alguna manera o con buena intención, esta comida que has elegido comer esta mañana porque la vibración era buena o tú sentiste, te sentiste, atraído por ello por alguna razón, porque usualmente no comes huevos en la mañana o usualmente no comes granola, pero esta mañana especial, te sientes atraído por esto. ¿Por qué? Porque tu esposa lo trajo a casa y simplemente sentiste la buena vibración de esa energía especial de la comida. Entonces te estarás alimentando todo el tiempo con la vibración de los ojos. No solo cuando te sientas en tu esterilla de yoga, no solo porque estás haciendo una formación de profesores conmigo o con cualquier otra persona, tú serás el que esté conectado todo el tiempo. Soy como un niño. Lo tengo en la sangre. Gio, note eso sentado a tu lado. Creo que sí. Mi novia dijo, no hagas eso. No hagas eso. Tan pronto como algo nos trae alegría, tráelo. Es porque está completamente alineado con nuestra alma. Es así de simple. Esta es una mejor frase para que la entienda.
A medida que te alineas contigo mismo con alegría, Si estás alineado con tu alma y estás en el presente. estás en presencia, Esto no es un podcast, es una masterclass. Verás un botón que dice pagar. Jajaja. Increíble. Bien, tú sigue. creo que si estás ahí es porque realmente sientes que estás listo, listo para reconectarte con tu alma, tu propósito más elevado, tu firma, vibración. Y esto será llevarte a donde necesites estar con las personas que tienes que conocer. Y esto se volverá cada vez más fácil y más fácil y más alegre y más alegre y más alegre como nunca antes. ¿Por qué? Porque tú eres. Tú eres enseñable. Tú permites que el universo intercambie contigo. Entonces, el cuarto nivel de comprensión sobre estar presente es ser permitirte recibir. Y la mayoría del tiempo estamos produciendo, estamos entendiendo. Te atrapo, te entiendo. Nosotros pensamos y luego conectamos. En realidad, no conectamos completamente porque si conectáramos, no diríamos te entiendo, diríamos te siento, te amo, estoy contigo. Un idioma completamente diferente. Incluso la palabra cambiará, ¿sabes? ¿Sabes que cuando hablamos otro idioma, como ahora que estamos hablando en inglés, pensamos de manera diferente? En realidad, hablo francés. Este no es mi idioma principal en absoluto. Pero ves, puedo simplemente dar lo mejor de mí, ser mi mejor versión, y es suficiente, es completamente suficiente. Porque estamos creando esa realidad en este momento. Rudy, Jordi, yo, este lugar, tú frente a tu pantalla, estás creando exactamente lo que estoy diciendo ahora mismo. Porque estás listo, las cosas llegan a ti cuando eres receptivo. Por eso el maestro dice que ya estás ahí. Ya eres todo. Porque si lo tienes, si estás ahí, es porque estás ahí. Si lo tienes, si vibraste en la misma frecuencia para captar esta enseñanza, es porque ya lo sabes. Ya lo sabes. Wow, esto es pegajoso, ¿eh? ¿Qué? Dijiste que esto es muy pegajoso. Es como si... Si sabes que estás allí, estás allí. Si sabes que estás aquí, estás presente. Exactamente. Exactamente. Es parte de la magia de la vida. Es parte de la magia de ti. Exactamente. Tú. Wow. Ahora, la primera vez que me di cuenta de que teníamos que hablar con el cerebro, porque siempre usamos el cerebro para hablar con todo, pero tal vez para hablar, ya sabes, con una línea y todo, pero tal vez porque me curé hablando conmigo mismo, hablando con mis células. Así que esto fue lo que mi padre me enseñó, cómo hablar con mis células para recuperarme. No sé si te conté la última vez que mi padre tuvo un accidente, una explosión, los brazos le explotaron y él estaba en el ejército. Ejército, no sé cómo decirlo. Y te enseñan cómo reprogramar el cerebro para comunicarse con las células y la biología allí. Así que aplicó esto al cuerpo. Entonces, cuando dije que el brazo explotó, cuando llegó al hospital, él quería, ya sabes. Y mi padre dijo, no, estoy en Chania, tengo un bebé pequeño, y lo convenció. Así que dijo, sí, pero si no lo hago, tal vez mueras. Pero él aprendió, practicó por sí mismo cómo recuperar todo. Huesos, músculos, piel, cabello. Es increíble que cuando ves las manos no sabes cuál explotó. Es asombroso. Tiene todo el cabello.
Y sabes, cuando tocas el fuego, el cabello ya no sale, pero él tiene todo. Y me enseñó hace 23 años, cuando yo tenía 23, a hablar conmigo mismo, porque yo y yo mismo, quiero unirlo. Pero ahora me doy cuenta de lo que hice, porque no sé lo que hice. Sé lo que esperaba, ¿sabes? Estoy hablando contigo. Sé que estoy hablando contigo. Me doy cuenta de que estoy mirando tus ojos y demás. Pero no, dijiste que estoy hablando contigo. Eso significa que estoy aquí. Siento tu energía y estás cerca. Yo siento esta energía. Incluso cuando estoy diciendo ahora mismo, wow, siento tu energía cuando ella cerró los ojos. Llega aquí. Quiero decir, estaba haciendo lo que dijiste, tratando de sentir tu energía. Y cuando lo intenté, porque tenía que avanzar mi alma o mi cuerpo energético, cuando lo hice, sentí el tuyo como un tsunami, ¿sabes? Y es como la audiencia notó que siento la energía muy rápido. También cuando estoy así, tocando a la gente, sé dónde tienen dolor o algo, solo haciendo así. Por eso tengo como un calentador aquí. Es real. No estoy bromeando. Es como una burbuja aquí, ¿verdad? Lo siento. ¿Conoces a Son Goku? Vamos a tener uno. ¿Conoces a Goku? No. El japonés. Sí, el dibujo animado japonés. Es como Waka. ¿Haces un? Sí, Energía explosiva. Hay algo por ahí, ¿eh? Porque yo siento realmente lo mismo. Entonces, primero, estar abierto a aprender. Segundo, estar alegre o entusiasta por aprender. Segundo, ser como un niño. Aprender. Así que, ser receptivo a todo. ¿Estoy en los 7? Receptiva. Receptivo. Receptivo. Entonces, ese es el siguiente punto. No, creo que eso es todo. Así que ten un hermoso día. Disfruta de tu vida. Tienes la clave. Ya te quiero tanto. Con este árbol has movido el mundo. Pero tú... Todo llega. No tienes que. Entonces todo llega. Tal vez este sea el cuarto paso. Déjalo salir. Deja. Deja que las cosas lleguen y ser receptivo. En definitiva es lo mismo. Porque generalmente, digamos no sé cómo decirlo en inglés, provocamos, ¿está bien? Empujamos, provocamos a nuestro entorno para que reaccione, porque estamos acostumbrados a creer que para estar en coherencia, para estar en relación, tenemos que reaccionar. Pero cuando entiendes que ya no tienes que empujar más porque estás recibiendo, solo te deja recibir. No necesitas empujar, no necesitas hacerlo más, solo tienes que recibir. Así que en lugar de provocar, recibes. Es una forma realmente femenina de entender cómo creamos armonía. No es solo con nuestra voluntad, porque la buena voluntad es la primera manifestación del alma en la materia. La buena voluntad es el primer paso para llegar al despertar. La buena voluntad es la energía producida por el alma en el cuerpo, digamos a nivel mental, y dijimos que producimos como ego. El ego no es algo malo. El ego es la reacción electromagnética entre el alma, comprometiéndose con la madre a través del cerebro. Pero si te comprometes solo a través del cerebro, simplemente no lo lograrás. No estarás realmente presente, completamente presente. Solo una parte de ti lo estará. Pero cuando eres receptivo, entonces surge otra parte de ti. No quiere reaccionar. Solo quiere ser amado, amar, ¿cómo puedo decir?
expresar, experimentar armonía. Esta parte de ti que quiere experimentar armonía es tu corazón. El corazón no quiere controlar a alguien más para ser amado o amar. De hecho, esta parte de ti solo quiere liberarte del miedo a estar solo. Y cuando esta parte de ti no solo te enseña a evitar estar solo, sino a sentir armonía, entonces ya no quieres presionar más, porque sabes que si empujas demasiado, el otro se contraerá, y entonces no estarás realmente en relación. Así que el amor es liberarte a ti mismo y liberar a los demás. El apego es creado por la voluntad, por la proyección que la mente cree sobre el amor. Si no estás en tus creencias sobre el amor, solo intentas crear armonía con los demás. Pero la armonía no empuja. La armonía es más receptiva que cualquier otra cosa. Solo se adapta, fluye con ella, está presente en ella. Y luego te sorprendes de que, sorprendentemente, cocinas en casa la mejor cena que jamás has tenido con tu esposa, porque esta comida ha sido preparada con libertad, en lugar de la obligación de alimentar a la familia. Estamos más reaccionando que realmente experimentando armonía. En esta parte, en este proceso de despertar, en un momento empiezas a preguntarte o a darte cuenta de que eres algo más que solo físico, que solo lo que vemos, que hay algo más allá, profundo dentro y alrededor de lo que realmente somos. Y hay una conciencia que está en todo, como cuando hacemos agua y crear el hielo, tiene que haber un patrón. Tiene que haber un contenedor que cree el hielo. Exactamente. Para tener esta existencia con esta tierra, sol, luna bailando en esta perfección de darnos un día y noche perfectos, dándonos las estaciones de diferentes, verano, invierno, etcétera. Todo esto en este not me. La creación con tanta perfección proviene de una conciencia, proviene de un patrón de conciencia que crea todo. Y lo mismo en el mayor pecado, también está en lo pequeño, en nosotros mismos. Así que, Leonardo da Vinci nos muestra la perfección y la belleza del cuerpo humano con el cuadrado, el círculo y los triángulos y los 5 elementos, todo. Así que la misma belleza y perfección en el mayor san está en nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es en el proceso de despertar darse cuenta de lo que somos y qué es la conciencia y que eso está en todo? Lo alto no mata al contenedor, lo alto llena el contenedor. Leonardo da Vinci probablemente no se dio cuenta antes de haber visto el canon. Ya sabes, la forma en que entendió al ser humano, el cuerpo humano, o el cuadrado, el triángulo, el círculo, de lo que hablas. Eso fue todo. Simplemente lo recibió y luego se dio cuenta de quién era en la forma. La manifestación viene de lo alto, la forma más alta de energía,
Y esta forma más alta de energía desciende a la Tierra y se manifiesta. Así que si te enfocas demasiado en el contenedor, ya sea en las células, en ti mismo alimentando las células, pero si te enfocas demasiado en las células, en el cuadrado o en el pensamiento, en la cena que hay que hacer, entonces estas cosas seguirán siendo estas cosas. No evolucionará. La única manera de hacerlo es evolucionar. La presencia es para conectarse con lo más alto. Nunca piensas en el contenedor. Lo sostienes y el contenedor se manifiesta por sí mismo. Genial. No piensas en el contenedor. Así que cuando piensas en ti mismo, creas el contenedor. Has estado hablando sobre la energía femenina y masculina. ¿Y puedes explicar un poco más sobre esto? Porque creo que en tu explicación, al menos yo, no sé la audiencia, pero al menos yo, entenderé mejor lo que él está recibiendo. Sí, es genial que preguntes porque creo que cuando comenzamos a entendernos a nosotros mismos y a descubrir cuál es esta realidad en la que estamos, la dualidad. Es el primer entendimiento para comprender las leyes naturales y universales porque estamos mantenidos en la dualidad. Tenemos que entender nuestro cuerpo para entender mejor lo que es. Así que hay fuerzas que crean un campo electromagnético que crea el contenedor. Y estas fuerzas en ese mundo parecen ser opuestas, pero de hecho son complementarias. Trabajan de la mano. Y estas fuerzas se llaman en yoga, las llamamos Ida y Pingala, o en el Tao, es el negro y el blanco o diferentes. Formas de entender la realidad es creer que estas cosas, la oscuridad, aparecen ante nosotros porque podemos ver la luz. Realmente entendemos la vida porque estamos confrontados, estamos comprometidos a avanzar hacia eso. Quiero decir, siempre comparamos cosas entre sí para darnos cuenta de lo que son exactamente. Pero en el momento en que terminas con la dualidad, lo cual no significa que hayas logrado algo, ya no estás apegado solo a esa única realidad. Es algo que no puedes simplemente decir, lo he dominado ahora porque siempre estamos en ello, estando en el cuerpo y usando el cerebro. Es solo que no nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en ser receptivos a todo. Y luego hablas contigo mismo sin células, sin intentar hablar con ese contenedor. Entonces te conectas con Dios. Digamos Dios, fuente, universo, lo que sea, campo universal de conciencia. Esto puede conectarse solo si estás vibrando en esa frecuencia. Pero si vibras en la frecuencia de la dualidad, eres en parte Dios, en parte cerebro, en parte cuerpo, en parte células, en parte amor, en parte hogar, en parte trabajo. Y siempre quieres estar en todas partes. Pero te frustras porque te das cuenta de que no puedes, porque es cierto. Tu mente no puede estar allí al mismo tiempo porque está promoviendo el hecho de que las cosas son dualidad. Existe el reino infinito de la realidad y está la materia. Así que intentas reiniciar estas cosas juntas, pero la mente no puede. Solo el alma puede. Entonces, la manera femenina de, digamos, reconocerte a ti misma es saber que estás ahí, pero no intentar ser, solo ser. Y vuelvo a esa enseñanza, a esa charla que tuvimos antes, que significa ser alegre. Porque cuando eres alegre, de repente, toda tu producción bioquímica, producción de ácido o neurotransmisores, todo se ajusta. Y entonces lo que sucede es que ya no estás controlando tu entorno, estás recibiendo tu entorno. Eres un mejor receptor. Y la primera cualidad de lo femenino es la oscuridad o la nada,
¿O es solo una palabra para explicar lo femenino y cualquiera que haya aprendido sobre el Tao y el blanco y negro y el polo femenino y masculino, polo en magnetismo, en electricidad, en todo, incluso cada día cuando conectas tu peluquero, tu tostadora, lo que sea que enchufes, te recuerdas inconscientemente a qué puedes conectarte en el todo, pero porque no estamos arraigados en nuestra presencia. ¿Sabes? La tercera rama del enchufe eléctrico, esta es la tierra. No estamos arraigados en nuestra presencia. Entonces conectamos lo femenino y lo masculino. Esas dos diferentes reacciones eléctricas ocurren entre los dos polos y entonces obtenemos energía. Obtenemos energía para calentar o para abrir el agujero y lo que sea. Pero ya estamos conectados a estas dos energías vibracionales, femenina y masculina, pero no las escuchamos. Entonces, por eso se dice que la parte femenina es Aiden. Decimos que esta es la esencia de todo. Esta es la madre de todo. Esto es lo que ha sido creado hasta ahora. Esto es lo que es femenino, creando la forma. Así que lo llamamos Kali, Shakti, lo que sea, Sarasvati, la gran madre, maternidad. Tenemos diferentes maneras de expresar el sentimiento de estar conectados con esta esencia de todo, la madre de todo. Pero nosotros todos somos adolescentes queriendo ser conscientes de la madre, mostrándole que también podemos ser como ella. Y esto es genial porque esto es lo que somos. Somos creadores de nuestra realidad. Para ser creadores, tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Así que ha causado estar un poco alejados para ver quiénes somos, pero al mismo tiempo, si nos mantenemos alejados, nunca nos reconectaremos porque esta madre es parte de nosotros mismos. Ella nos renace y nos renueva cada segundo de nuestra presencia. Así que es realmente interesante intentar hablar sobre el lado femenino. Para mí es casi un sinsentido porque no hay palabras para expresarlo. Es aún más un sentimiento. Es el sensación de nacer. Es el festival, es un festival de fuegos artificiales dentro de ti. Así que es una expresión sin expresión. Entonces, incluso las palabras que usan la mente, especialmente ya que no es mi primer idioma, es como hablé del perfume antes. Si realmente quieres escuchar el silencio, si realmente quieres oler el perfume, ¿qué vas a hacer? Dejarás de respirar inconscientemente. Incluso cerrarás los ojos. Cerrarás los sentidos para simplemente respirar o realmente escuchar lo que aún no se ha manifestado. Así que tendrás que estar muy quieto. Tendrás que cerrar tu atención a la mente, al proceso de pensamiento. Tendrás que ir hacia el infinito, hacia lo infinitamente pequeño, para obtener lo que es infinitamente brillante. Y entonces te darás cuenta de que para escuchar eso, no puedes hacerlo con tu mente y tu comprensión. Tienes que comprometerte completamente a sentir. Así que para mí, estar cerca de la parte femenina de nosotros mismos es permitirnos sentir. Me gusta mucho la idea de oler un perfume, porque es muy visual, ¿verdad? El perfume de nuestro potencial. Bueno, sí. O significa que la parte femenina es el punto cero y la masculina es como un más algo. No hay principio, no hay fin. Claro, hay una diferenciación, ¿verdad? Porque queremos entender. Parece que hay una diferenciación.
De lo contrario, esta es una sola realidad. Entonces, ¿quiere decir avanzar o atraer? Es la misma perspectiva diferente. Sí. La única forma en que parece diferente es la atención que pones en hacer las cosas, manifestar el contenedor, ser amor. Porque quieres la manifestación, estás más involucrado en la forma masculina, pero ambas formas están realmente completamente involucradas. Esto es simplemente donde ponemos nuestra atención. Eso mueve más energía hacia lo que parece ser la manifestación. Entonces, ¿cuál es la diferencia al intentar avanzar? No lo veas. ¿Cuál es la intención de avanzar? ¿Cuál es la diferencia entre avanzar e intentar ser más receptivo y atraer más? No sé si. Yo diría totalmente. Simple, ¿Sí? ¿te estás divirtiendo? Cuando disfrutes puedes irte. Es una pregunta simple. ¿Estás disfrutando ahora mismo? Sí. Entonces no te preguntes qué hacer. Solo disfruta. Este es el atajo. Recuerda la palabra. Este es el atajo. Este es el atajo porque si realmente disfrutas de ti mismo en ese momento presente, tu realidad simplemente cambia de inmediato. Eres el contenedor y el contenido, porque la glándula pituitaria y la glándula pineal ahora están conectadas. Produces más ondas alfa, más ondas gamma. Eres más atractivo, estás más conectado, te sientes más como todo. Entonces el universo te ve como más que todo. Luego atraes más y todo se vuelve fluido, fácil. Además, la ciencia lo demuestra. Cuando estás alegre, aprendes más rápido. Este es un punto clave de todas mis clases magistrales, o digamos, las llamo clases magistrales porque Jordi dijo, ¿puedes hablar un poco sobre esto? Porque no tengo que decir nada. Creo que las personas que tienen que encontrarme, me encuentran. Cuando tienen que hacerlo, así que estoy aquí, no estoy aquí para promocionarme, estoy más aquí para enseñar o para no, ni siquiera enseñar porque perdón por mi lenguaje que es limitado, para mostrar lo que es posible y para mostrar lo que es posible solo tienes que ser. Ve, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, esta sensación de estar presente se muestra realmente con alegría. En la tradición yógica, llamamos Ananda a ese estado de conciencia justo antes de conectar con el Atman. Es tu verdad, tu propia verdad. Y ese momento es justo el momento antes. Viene una sensación de alegría que viene desde afuera sin un entendimiento. Y si tú ahora estás presente en esta charla con nosotros, ese intercambio, estás creando con nosotros esta realidad. Y lo sientes porque te sientes realmente conectado, ya que estamos realmente comprometidos con ese momento. Realmente nos sentimos alegres porque sentimos que tiene sentido. Pero las cosas tienen sentido cuando estamos presentes, pero no podemos estar realmente presentes. Si solo imaginamos el contenedor es solo al final del proceso. Es lo que sucede cuando decidimos estar juntos. Estamos en este podcast porque todos nos comprometimos en algún momento con alegría a simplemente estar juntos. Y entonces sucedió que se creó este evento que atrae a otras personas. ¿Por qué? Porque nos volvemos magnéticos. ¿Por qué somos magnéticos? Porque estamos presentes y estamos felices de estar allí. Porque si me resisto a Jordi, si me resisto a ti, si me resisto a la mesa, no me siento bien porque me encantaría que esta mesa fuera de otro color. Me encantaría que Jordi estuviera en otro lugar o que tú llevaras una camiseta verde en lugar de una negra. ¿Y qué más? Esto es tan perfecto tal como es. Porque estamos allí, al contenedor no le importa y no se da cuenta de lo que llevas puesto. Probablemente tú tampoco te has dado cuenta de lo que llevo puesto yo. No es importante porque estamos tan plenos con lo que somos que olvidamos el contenedor. Y el contenedor es se produce por sí mismo, O no nos dimos cuenta de que lo estamos produciendo. Estar alegre es el magnetismo. El contenedor se produce por sí solo. En sí,
Hablando sobre él, Escribí todas estas cosas y avísame porque tenemos que hablar. Por favor, comenta en ese chat, solo para ver qué obtuviste de ello. Porque tu verdad y tu presencia crean un reino, crean una realidad, crean una nueva forma de entendernos. No soy yo quien está hablando ahora. Eres tú quien está hablando contigo mismo y creándome. El subidón que tengo es tuyo. Ahora tengo la piel de gallina. Estoy creándome. Así que si tú, cuanto más te conectas, más te comprometes. Cuanto más juegas. Oh, Sylvie, entiendo. Ya entiendo algo, Nzebo, Sylvie, me encanta tu cabello, lo que sea, no me importa. Solo estoy bromeando ahora mismo, solo para decir lo que sea que tengas que decir como parte de ti mismo. Te hará sentir, te hará amar, entonces podrás sentirte en el lugar correcto, en el momento correcto con la persona correcta. Y entonces te sientes alegre, te sientes, tu vida cobra sentido. Y cuando estás en ese lugar, sabes que estás conectado con tu alma. Y las cosas suceden. Ni siquiera piensas en lo que está pasando, pero yo te lo hago saber. Tal vez, tan pronto como termine el podcast, o simplemente dirigirías tu atención a alguien, a otra cosa. Te sentirás más conectado. Verás señales y sentirás como, ¿por qué me pasan estas cosas tan claras? Es porque ahora estás claro contigo mismo. Eliges la alegría, eliges la felicidad, eliges ser en lugar de solo existir. Y eso te hace vibrar a otro nivel, y más vamos a estar vibrando en esta expresión receptiva de armonía. Este mundo cambiará. Ya está cambiando mientras estás ahí. Muchas gracias. No puedo agradecerte lo suficiente por estar ahí. una vez, yo estaba como, observando un nudo y pensé, esto parece tener la forma del cerebro y luego digo, ¿tiene alguna relación? Y lo reviso y las propiedades. Alimentos para lo que necesita el cerebro. Y después digo, ¿qué más? Luego veo que las bayas tienen propiedades para los ojos. Sí. Luego lo mismo con otras frutas y verduras. Y entonces pensé, wow, hay una conciencia en todo. Volviendo a esta conciencia y al potencial del ser humano, diría que ayer, por ejemplo, estaba compartiendo un momento con Silvie y ella estaba hablando sobre su entrenamiento de sanación que acaba de hacer en Montreal y hablando sobre el potencial de la sanación. He visto cómo cura a la gente como alguien que no puede tener hijos. Simplemente, por favor, Silvie, puedes hacer tu toque. Y ella empieza a conectar, sentir, ajustar. Y la persona de inmediato, después de años sin tener hijos, en 2 meses tiene un hijo. Ayer estaba hablando con ella sobre la curación y ¿recuerdas que hace un mes me rompí los glúteos y los ligamentos y no se lo dije? Me moví con eso. La gente puede ver ahora, pero estaba hablando de sanación y ella me dijo, oh, tienes algo aquí. Corte veamos. Y ella ajusta que hay algún tipo de ayer, algún tipo de eso, que tengo que soltar algo y un ajuste a la tierra en el lado derecho. Y si ella expresó el potencial de sanación. Ella tiene el potencial. Ahora viene de Francia. Ha hecho un retiro de despertar a la luz a través de la meditación y por eso tiene este potencial para ayudarte a despertar. Despertar tu conciencia,
despertar el potencial de sanación, el guiís. O sea, que estás pensando, pero dijiste algo muy claro. La sanación es dejar salir algo de ti. Yo sé que ella tiene que mostrar este potencial que tiene. Yo solo he visto que ahora está entrando en esta etapa, en esta conexión. Y estamos tratando de ayudar a hacer esto en español. Lo que dije es, sanar es dejar ir algo. Deja ir la resistencia. Así que cuando sanas, y de alguna manera lo estoy haciendo porque hay tantas comunicaciones en el mundo que dicen que sanar es simplemente ser nosotros mismos abiertos a algo. Estamos sufriendo mucho por no estar despiertos, así que esto es sanación. Entonces, este podcast, El Círculo, está abriendo un espacio para sanar porque despiertas a tu luz. ¡Wow! La atracción de las palabras que estás diciendo es impresionante, porque acabamos de hacer otro podcast con Tito sobre sanación de las células. Ayer lanzamos el curso de sanación con la conexión de tus guías espirituales. Y hoy estamos hablando de sanación con ella. Incluso también hablamos en un episodio que saldrá con Ana Forrest y José. Hemos estado hablando de sanación todo este mes. Es como, el mes de la sanación, algo que no estaba programado y no lo esperamos. Sí, podemos escuchar, Silvia. Déjame decirte que no hay nada que sanar o que deba ser sanado. Es más simple y rápido, porque si te enfocas en lo que tiene que ser sanado, toma un poco más de tiempo. Pero si te concentras ahora mismo en tu perfecta y magnífica esencia, como yo la veo, cuando digo hola, mi hola está recordando tu hola, y en ese hola juntos estamos manteniendo la conciencia, una realidad juntos en armonía. Entonces ya no hay más aquí, nada falta, y las cosas se sanan por sí solas al instante e instantáneamente. Te liberas en cuanto dejas de enfocarte en quien crees que no eres y sientes quién eres. Siente, siente, siente que yo. Porque todo en lo que nos enfocamos se expande. Así que si nos enfocamos en Que soy. Entonces tenemos una conversación real que está por encima de las palabras. Y nos sanamos, permitiéndonos ser nosotros mismos. Siento, alguien aquí. Ahora. Lo nuevo es una nueva energía. Sientes tu alma. No puedes sentir nada más si realmente estás en el presente. No necesitas sentir nada más. Todos los maestros siempre están ahí. Toda la esencia siempre está ahí. Todo ya está manifestado y no manifestado en potencial. Lo único que debes sentir eres tú. Y entonces sientes todo. Ah,
Por ahora lo entiendo, lo siento, porque cuando bajo, ahora me doy cuenta de qué es esta burbuja. Ah, interesante, porque no sé si es interesante para mi cerebro, para mi mente, para mi coherencia, para mi cuerpo, pero es interesante, es alegre. ¿Por qué deberías dividirte en partes? Sé todo eso. Tómalo todo. Sé todo. Toma todo. Increíble. Para un amigo mío, hice mi primer video MTV. Conoces MTV, ¿verdad? Mi primer videoclip de MTV en el que mi agencia filmó era para un amigo mío y la canción se llamaba Take It All y lo filmamos en Barcelona. Ahora me doy cuenta de que fue el punto de partida. Porque cuando escuchas Take It All, no significa que lo quiero. Lo quiero para mí. Esta expresión es realmente sexy para ese momento de expresión de la humanidad, porque nos gusta poseer cosas, porque no nos poseemos a nosotros mismos, porque en cuanto tú eres tú mismo, no falta nada. Las cosas llegan. No necesitas empujar, forzar nada. Las cosas llegan. Y en ese momento lo que sucedió es que de repente tomar cosas solo significa recibir cosas en ti. Te recibo en mí. Por eso te conozco. De lo contrario, realmente no te conozco. Intento saber lo que piensas que eres. Solo pensamos, ¿cómo podríamos conectar? Si te recibo en mí, como tú eres yo o somos uno, entonces sé todo sobre ti. Te siento, te amo, somos uno juntos, uno mismo, estamos fluyendo yo, en la misma realidad. Porque es fácil decir, somos uno. ¿Cómo podemos, olvidándonos de mí, pensar en nosotros? Sí, diciendo sí, lo acepto todo, pero no es aceptar, es recibir todo. Pero para poder recibir todo, entonces tienes que olvidar un poco lo que sabes para entrar en lo desconocido. Y este desconocido es lo que realmente eres, lo cual ni siquiera sabes realmente porque estás conectado con el todo. Podemos simplemente sentir honor, celebrar, dar la bienvenida. Con plena alegría, porque la celebración es parte de la naturaleza. Somos fuegos artificiales. Casi pensé en la oscuridad, pero evito decir oscuridad, no porque esté evitando la oscuridad. Es porque usualmente asociamos la oscuridad con la oscuridad. Creemos que la oscuridad está llena de luz. ¿Sabes que en el espacio, tendemos a conocer mejor ahora lo que es un agujero negro porque en el pasado le teníamos miedo? La ciencia le tenía miedo porque entendían que tan pronto como algo entraba en un agujero negro, desaparecía de nuestra observación. Parecía colapsar de alguna manera y ya no existía. En un agujero negro, todo se renueva constantemente, y ahora sabemos que las estrellas nacen en agujeros negros. Y cuando las estrellas están listas para mostrarse, aparecen para todo el mundo. No porque todo el mundo quisiera que las estrellas existieran, sino porque la estrella ya es el mundo. La estrella ya está brillando en el agujero negro. Nada ha faltado nunca.
Pero a veces nosotros nos enfocamos en la oscuridad y pensamos que las cosas no nos suceden y queremos confiar, pero queremos tomar. Y entonces nosotros estamos empujando. Relájate y recuerda que eso es todo. ¿Y puedes hablar un poco sobre esto, el sol? Oh, como solo quedan 5 minutos para esa hermosa reunión. Wow. El sol es alimento. El sol es alimento. Cada mañana abre tu ventana, abre tus ojos, ve frente al sol, o si no puedes porque crees o piensas que estás en la oscuridad en este momento de tu vida, o simplemente estás viviendo en una pequeña. Densidad. No. Sabes, en las casas está el primer nivel y el sótano. Estás en el sótano y sabes, de alguna manera algún día podrías, o el sol siempre está ahí. Cada mañana te levantas y recuerda levantarte. Así que, cada mañana lo que hago yo misma es asegurarme de ponerme frente a los rayos del sol al menos 5 minutos si no tengo mucho tiempo y respiro el sol. Lo respiro directamente por mi nariz y se lo doy a mi cuerpo. A veces yo me divierto con eso. Incluso caliento el sol. Dirás, oh, esta chica está loca. Lo estoy. Desde el punto de vista de una mente racional, pareceré loca, pero ¿quién está creando la realidad? De hecho, quiero decir, solo las personas que se conectan con su genio. Están adelantados a su tiempo, recibiendo y mostrando lo que vamos a entender. Todo lo entenderemos en el próximo segundo, ¿sabes? Así que me gusta jugar. Así que respiro el sol, caliento el sol, me comprometo con el sol. Y recuerdo de dónde vengo, de un agujero negro, del universo, del cielo. Recuerdo mi estrella más alta, el chakra más alto, al que llamamos el chakra estrella de tu alma. Haz lo que sea que te haga sentir conectado. Y luego simplemente lleva esta conexión a lo largo de tu día. Esto es una pequeña cosa que podemos hacer. Entonces puedes bendecir tu comida. Puedes mirar a las personas frente a ti con gran receptividad. Todas estas son prácticas que te hacen sentir en conexión, luego en armonía con el mundo. Gracias por escucharme, chicos. Mucho. Wow. ¿Sabes que respondiste la pregunta que tenía aquí mientras hablabas porque tenía la pregunta sobre la relación con la comida y cómo acabas de responder y volví atrás y dije, bueno, está bien y luego viendo lo que hiciste es la expresión de lo que ella dijo ahora. Esto, la luz en el agujero negro. Es un eclipse, ¿verdad? Pero estaba viendo esto cuando la vi, dije, está hablando y tenemos la imagen aquí. Y esto es nuevo. No sé si lo ves bien, pero esta es Silvia. Creo que de este podcast tenemos que hacer como separarlo en pequeños videos y crear un gran curso de masterclass porque parece fácil poner palabras sobre cómo hacer las cosas. Pero a veces cuando pones acción no es tan fácil, ¿sabes? Por ejemplo, en yoga puedes decir palabras muy fáciles. Pon la pierna sobre tu cabeza ahora mismo aquí. Bien, hazlo. Y como, 10 años después de romperme la rodilla y todo eso lo hice.
Y creo que ahora vivir la vida es algo así para nosotros. Y como tenemos las claves para hacerlo, sabemos más o menos cómo funciona. Pero aplicarlo es otra historia. Así que creo que dijiste la clave de cómo aplicarlo. Sé alegre, Exactamente. si no te conmueve. Esta es la clave para crear todo. También un inversor puede preguntarte, ¿estás disfrutando lo que haces en tu emprendimiento? Tú dices, bueno, luego, Muévete, muévete en esa experiencia de emprendimiento. Solo haz un movimiento que te haga feliz. Ve a almorzar hoy. En lugar de quedarte frente a tu computadora hasta las 2, por favor muévete, ve a calentar algo. Y luego, en el momento en que te calmes, tal vez te tomes solo 15 minutos, solo 10 minutos o solo un pequeño momento de tu vida. Pero entonces la tarde será mágica. Tan pronto como vibres en tu alegría, las cosas vendrán con facilidad, gracia, belleza, abundancia, amistad, amor, todo. es exactamente así. Es una persona al día y tienes interés. Sabes, una persona, interés compuesto. Muchas gracias, Silvia. Pero de verdad, muchas gracias. Y cuando estabas canalizando, cerré los ojos para tratar de entender lo que estoy sintiendo aquí. No veo con esto, pero realmente hay una cuando cierro los ojos sin la luz o lo que sea, hay una gran diferencia de temperatura. En este momento, el lado derecho y el lado izquierdo de Mai son como el Tao, ya sabes, es como el Yin y el Yang. Son dos colores diferentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por este tiempo. Hoy es un día de celebración. Sí, es la primera vez que se encuentran después de lo que tuvimos en línea antes. Y es un día de celebración porque es una unión muy especial. Puedo tomar tu mano. Te amo. No quiero ponerme tan emocional. Quiero decir, las cámaras, Gracias, chicas. nos detenemos aquí. Bendecidos estamos. ¿Cómo estamos? Buen podcast. Muy bueno. Muy buen podcast. Gracias. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.